Buenas, bueno, este sería el último video de estos tres videos que tenía pensado hacer acerca más que nada del sistema cardiovascular y bueno, va a tratar de lo que quedó de la regulación de la presión arterial a largo plazo y otros temas como la ecografía Doppler carotidia y la hipertensión arterial. Teniendo en cuenta esta regulación de la presión arterial a largo plazo, se menciona un mecanismo de péptidos. Tenemos dos péptidos. Primero el péptido natriurético auricular y después el péptido natriurético cerebral. El auricular, como dice la palabra, está sintetizado en la aurícula y el péptido natriurético cerebral va a estar sintetizado en el ventrículo. Ambos son liberados frente a una distensión y aumento de la presión arterial, y así actúan a nivel del riñón y generan un efecto opuesto al de la aldosterona, es decir, que se encargan de bajar la presión arterial. Estos péptidos se van a encargar de eliminar más agua y sodio del cuerpo, llevando un aumento de la diuresis, aumento de la orina, y la natriuresis, que la natriuresis es la cantidad de sodio eliminado en la orina. ¿Sí? Lo que se va de sodio en la orina. Por lo tanto, la reducción de la volemia y de la presión arterial. Además, son vasodilatadores arteriales y también van a inhibir la secreción de renina. El péptido natriurético auricular se secreta en respuesta a cambios de la presión auricular. Por lo tanto, va a generar cambios a mediano y a largo plazo en la excreción de sodio. El péptido natriurético cerebral tiene una secreción más lenta, va a responder a cambios más progresivos en la presión arterial, pero va a aumentar rápidamente en situaciones patológicas, como una insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo. Por otro lado, se tiene el mecanismo del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que está producido por el endotelio y este mecanismo se va a activar por aumento de la presión arterial y por lo tanto se va a encargar de bajar la presión arterial. En la membrana de las células endoteliales se encuentra un receptor denominado shear stress. Estos son activados por el rozamiento. Cuanta más presión haya, más rozamiento. Estos van a activar a la enzima NOS, o sea, óxido nítrico sintasa, y esta enzima se convierte a la arginina en citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico, si bien se forma dentro de las células endoteliales, difunde a través de uniones GAP hacia el músculo liso de la arteriola. Una vez en el músculo liso va a activar la guanidilciclasa. Esta se va a encargar de convertir el GTP a GMP cíclico. El GMP cíclico se encarga de cerrar canales de calcio de la membrana, haciendo que el músculo se vasodilata o se relaje, lo cual va a generar una disminución de la presión arterial. Otro mecanismo de regulación de la presión arterial es el mecanismo de hormonas tiroideas. Estas hormonas se van a sintetizar en la glándula tiroides y se denominan T3 y T4. La T3 es la que va verdaderamente a dar la función y la T4 se sintetiza pero no está activa. Estas hormonas van a poder actuar frente a vías nucleares o vías extranucleares. En la vía extranuclear, la T3 va a aumentar el AMP cíclico y su aumento va a generar la activación de una proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A va a fosforilar los canales de calcio, haciendo que se mantenga más tiempo abierto este tipo de canal de calcio.
por lo tanto va a entrar más calcio y la contracción va a ser más larga. Esto, por consiguiente, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Por otro lado, en las vías nucleares, la T3 actúa en el núcleo de las células. Esta va a actuar en el ADN y favorece la transcripción de genes que tengan que ver con la contracción y relajación del músculo cardíaco. Esto hace que a su vez el corazón se comience a contraer y relajar mucho más rápido, por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, como se sabe, es directamente proporcional con la presión arterial. Es decir, que va a dar un aumento de la presión arterial. Es decir, que en un estímulo para que se genere la T3 y la T4, va a haber una disminución de la presión arterial. A muy largo plazo, este mecanismo va a poder generar una hipertrofia muscular de los miocitos. Por otro lado, están los mecanismos de prostaglandina, el mecanismo de endotelinas, el mecanismo de histamina y el mecanismo de catecolaminas. Empezando por el mecanismo de prostaglandinas, puede ser tanto vasodilatador como vasoconstrictor. Los tromboxanos van a generar una vasoconstricción y las prostaglandinas van a generar una vasodilatación. El mecanismo endotelinas va a generar una potente vasoconstricción. El mecanismo de histamina va a generar una vasoconstricción, pero generada por los mastocitos, y se va a generar en condiciones de alergia, en asmáticos. Y por último, el mecanismo de catecolaminas va a generar una vasoconstricción generada por el sistema nervioso simpático. Tengo que destacar que tanto las prostaglandinas como las endotelinas, la histamina y las catecolaminas son hormonas, al igual que la tiroidea. Acá finaliza la primera parte del último video de los temas referidos a la regulación de la presión arterial. Le dejo la bibliografía como en los videos anteriores.